Gracias. Bueno, muy bienvenidas y bienvenidos. Esta instancia de hoy la convoca la Mesa de Niñez de la Comunidad de Organizaciones Solidarias en la región de Valparaíso. Les contamos un poco cómo llegamos a esta instancia. La Comunidad de Organizaciones Solidarias tiene una línea de trabajo de incidencias en políticas públicas y trabaja a través de mesas. Y acá tenemos en la región de Valparaíso la Mesa de Políticas Públicas de Niñez de la comunidad de organizaciones solidarias. Yo soy Karin Weinreich, la coordinadora regional de la comunidad, y por ende también me toca coordinar esta mesa, de la cual participan varias organizaciones que tenemos ahí presentes, como por ejemplo, y no quiero que se me olviden algunas de las presentes, así que si meto las patas o no nombro a alguien, me lo dicen. Está Fundación Javier Arrieta, está Down Up, está Fundación Don Bosco, está Patronato Sagrados Corazones, está María Acoge hoy día. Si me falta alguien de la mesa, alguna organización de la mesa que yo no haya nombrado, por favor ahí me lo dice. Bueno, y esta mesa tiene como línea de trabajo la participación, generar en los tomadores de decisiones la, la importancia de ver, la importancia de tomar conciencia del derecho a la participación de niñas, niños, niñas y adolescentes, del derecho a ser escuchados, a ser oídos. Y entonces nos acercamos a Fundación Amparo y Justicia porque queríamos saber qué pasaba en los tribunales de familia con este derecho. Y la Fundación Amparo y Justicia, que es una fundación también socia de la Comunidad de Organizaciones Solidarias, nos dijo, mira, nuestra experticia no es tribunales de familia, pero hay algo donde somos expertos y donde sí les podemos ofrecer una capacitación, y que es la implementación de esta nueva ley que conocida como la Ley de Entrevistas Videograbadas, que ahí, bueno, Héctor les va a contar un poco más. Y nosotros dijimos como mesa UPA Chalupa, y nos importaba que no solo, y acá las organizaciones de la mesa fueron súper explícitas, no queremos solo los representantes de la mesa capacitarnos, sino que nuestros equipos. Y por eso es que hay muchas personas de los equipos de trabajo hoy aquí en esta sesión. Y también lo conversamos y dijimos, esta oportunidad es tan maravillosa de tener a alguien que nos hable desde la mirada de nosotros, porque muchas veces tenemos también capacitaciones del Estado, que también son muy buenas, trabajamos en colaboración con el Estado, pero alguien que sea una organización que también es miembro de la comunidad, que es una organización de la sociedad civil, que tiene ese sentir parecido al cercano, que va a tener mucha empatía con lo que nos sucede a las organizaciones que trabajamos con niñez. Es un lujo, entonces invitemos también, abramos la invitación a otras organizaciones socias de la comunidad que quieran participar. Entonces también hay organizaciones que no son de la mesa y que vienen incluso de Santiago, de Concepción, que son también organizaciones socias de la comunidad y que nos acompañan hoy. Eso es como llegamos hoy día a hacer este encuentro, que queremos que tenga una parte expositiva, donde tenemos acá a Héctor Arancibia de Amparo y Justicia, y a Carolina Puyol. Muy bienvenida, muy bienvenidos los dos de Amparo y Justicia. Y después apagar la grabación, como les dijimos, y tener un harto tiempo. Algo que le pedimos a Héctor fue, ¿sabes qué? Súper, queremos la exposición, pero queremos después mucho tiempo para poder contar nuestras experiencias, para poder hacer preguntas, para poder hablar desde la confianza, como si estuviéramos sentados alrededor de una mesa, comentándote, preguntándote sobre distintas situaciones. Entonces ahí vamos a apagar la grabación y vamos a dar espacio ahí a la conversa. Y paralelamente, junto con presentarse acá en el chat, les pido a todos que dejen sus nombres, el nombre de la organización de la que vienen, y que también vayan dejando sus preguntas para que también ahí las vayan recogiendo los expositores.
Entonces, sin más, le dejo la palabra a Héctor y Carolina y que sea una muy buena reunión de trabajo. Muchas gracias, Karin. No sé si se me escucha bien. Si estoy con problemas de audio, les pido por favor que me avisen. Bueno, lo primero, dar el agradecimiento a Karin, a todos los que permitieron esta instancia, la mesa de niñez de la Comunidad de Organizaciones Solidarias en particular, em, para poder tener esta instancia, como decía, y poder conversar acerca de esta temática tan importante como es la Ley 21.057 de entrevistas investigativas videograbadas. Voy a compartir una presentación que tenemos disponible. No sé si se ve bien. Sí, se ve. Perfecto. Lo que sí, quizás podrías, porque no está pantalla completa, se ve la principal y se ven las que vienen después. Quizás sí se puede poner en presentación para que... Poner ahí configuración de visualización, que es la que está al lado. Súper, ¿Ahora ahí. sí? Sí, gracias. Como les decía, vamos a dar comienzo a esta instancia para conversar acerca de este tema que nos convoca, que es la Ley 21.057, ley que regula las entrevistas videograbadas y otras medidas de resguardo a menores de edad víctimas de delito. En primer término, yo creo que para comenzar a hablar de la Ley 21.057, lo primero, mencionar que vamos a estar un buen rato porque hay hartas cosas que se pueden hablar acerca de la ley. Esta capacitación o esta conversación que vamos nosotros a tener es una primera pincelada para sumergirnos en el mundo de lo que es la ley 21.057, ¿ya? Pero para comenzar, en primer término, yo creo que es importante mencionar que esta modificación, vamos a ver un poco más adelante en la presentación, es uno de los cambios, si no es el cambio más grande que se hizo en materia procesal penal desde la reforma procesal penal del año 2000-2002, y es una modificación que tiene repercusión para los distintos momentos del proceso penal. ¿Ya? Eso es una cuestión súper importante de tener en consideración y me gustaría que fuese como uno de los marcos, por así decirlo, de lo que va a ser esta capacitación. Es decir, es tan crucial la modificación que realizó la ley 21.057 que, como les digo, son todos los momentos del proceso penal que convergen en 3 episodios específicos, pero si uno quisiera decirlo, está presente en todos los momentos del proceso penal esta modificación, repercute específicamente en lo que viene a ser la denuncia, en segundo término lo que viene a ser la investigación del proceso penal, y en tercer lugar lo que viene a ser el juzgamiento, ¿ya? Vamos a entrar en detalle respecto de qué delitos estamos hablando, delitos obviamente que afecten a niños, niñas y adolescentes, y finalmente en qué consistieron estas modificaciones del sistema con la diferencia de lo que existía hace algún tiempo. Ahora hace poquitito, en el mes de octubre, vamos a revisarlo también, se terminó de implementar la ley 21.057 a lo largo de todo nuestro país. Valparaíso y la región metropolitana, de hecho, éramos regiones que estábamos dentro de la tercera etapa de implementación de esta ley, así que yo creo que hay varias cosas que vamos a poder ir revisando acerca de qué implicó o qué ha implicado esta modificación. Quiero hacer una prevención, eso sí, quiero hacer una prevención, dado el tiempo que tenemos, que a pesar de que pueda parecer extenso, no lo es tanto para hablar, como les digo, de la ley. Nos vamos a enfocar específicamente en este caso en la entrevista investigativa videograbada como diligencia de investigación, más que en la denuncia y en el juzgamiento, sin perjuicio que van a ser cuestiones de las que voy a hacer referencia más adelante, pero en específico, como les digo, quiero hacer esta prevención de comentarles en qué nos vamos o en qué se va a enfocar esta presentación.
Vamos al ámbito de aplicación, objetos y principios de esta ley, ¿ya? Para comenzar, voy a dejar de compartir un minuto. Nos pareció importante poder dar el puntapié a esta presentación exponiendo o mostrándoles, mejor dicho, un video que es bastante ilustrativo de lo que vamos a conversar. Me avisan, por favor, si es que no se escucha. La Ley de Entrevistas Video Grabadas entregará a los funcionarios del Sistema de Justicia Penal mejores herramientas para la investigación y juzgamiento de casos. Durante la denuncia se resguardará la privacidad y seguridad del niño y se registrarán íntegramente todas sus manifestaciones sin realizarle preguntas sobre los hechos denunciados. Luego, un profesional de URAVIT deberá corroborar si el niño se encuentra en condiciones físicas y psicológicas para realizar la entrevista investigativa videograbada. Esta se realizará al momento más cercano a la denuncia y con un entrevistador acreditado. El registro audiovisual permite evitar que se pierda información o se contamine. La ley también limita la realización de otras diligencias que requieren la participación directa del niño. Durante el juicio se incluyen medidas de protección tanto para víctimas como testigos. Además, la ley incorpora la figura de intermediario, quien será una persona acreditada para interactuar con el niño durante la declaración judicial. De esta manera, los intervinientes dirigirán sus preguntas al juez, quien se las comunicará al intermediario, debiendo éste adaptarlas a un lenguaje y modo adecuado a la edad, madurez y condición psíquica del niño. Gracias a esta ley, el Estado y sus instituciones contribuirán a la prevención de la victimización secundaria de niños, niñas y adolescentes. Continuar compartiendo. Ahora sí. Ya. Para comenzar entonces a hablar de la ley 21.057. Héctor, disculpa, ¿podrías acercarte un poquito al micrófono? Gracias. Perdón, sí. Para comenzar entonces a conversar acerca de la ley 21.057, lo primero, como les decía, importante es, a propósito de lo mencionado ya en el video, comenzar a hablar acerca del objeto, el ámbito de aplicación y los principios que son relevantes en esta ley. Una primera mirada quizás como bien genérica, y tomo la prevención de decir eso porque el objeto de la ley es un poquitito más amplio, pero objeto principal en este caso es la prevención de la victimización secundaria de niños, niñas y adolescentes víctimas de determinados delitos graves, ¿ya? También hago la prevención víctima de determinados delitos graves, los vamos a ver a continuación. Se tiene muchas veces la creencia de que esto está solamente enfocado en delitos sexuales cometidos respecto de niños, niñas y adolescentes. Y vamos a ver que el catálogo es un poquitito más amplio. Pero si uno quisiera ver, como les dije, objeto principal, esta prevención de victimización secundaria, que de hecho se erige como uno de los principios que es recogido por la propia ley. El artículo primero habla acerca de este objetivo primordial. La pregunta del millón, yo creo que hay que hacerse después de hablar acerca de este objetivo primordial de la ley es, ¿qué es la victimización secundaria? Ya, como lo dice acá la presentación, la victimización secundaria viene a ser toda aquella consecuencia que puede o que es derivada de las intervenciones muchas veces del sistema legal con las víctimas, con terceros, instituciones públicas, redes de apoyo, que de hecho paradójicamente muchas veces, tratándose de ciertos delitos graves cometidos contra niños, niñas y adolescentes, incluso pueden
profundizar las consecuencias de los delitos cometidos respecto de niñas, niñas y adolescentes. Eso es la victimización secundaria. De alguna manera, delitos, si nos enfocáramos en, o quisiéramos hablar de delitos sexuales, por ejemplo, cometidos respecto de niños, niñas y adolescentes, el sistema, hasta antes de la creación de esta ley, de alguna manera pesquisaba u obtenía información de la misma manera en cómo se obtiene la información al día de hoy respecto de los adultos. Es decir, con tomas de declaraciones, que todos sabemos lo que tenemos algún tipo de acercamiento o conocimiento de lo que significa el sistema penal, son tomas de declaraciones o instancias con un alto nivel de estresor, son instancias en donde se deben o se rememoran eventos de los delitos graves, y esa es una situación de la que se hizo cargo la ley, de alguna manera para adecuar, como les decía, el proceso penal, lo vamos a ver un poquitito más adelante, adecuar el proceso penal a esta como concepción o esta realidad de los niños, niñas y adolescentes, ¿ya? Obviamente, y también quiero hacerme cargo de esto, esta ley no es una ley que muchas veces alguien pudiera mirarlo, esto es una ley pro infancia. De hecho, es una ley que es bastante respetuosa de las máximas del debido proceso y de las reglas básicas de un ordenamiento procesal penal como el que tenemos en Chile, sino que esto es simplemente una adecuación de lo que ya existía, como les digo, a estos intervinientes o participantes del proceso penal, como pueden ser los niños, niñas y adolescentes, a propósito de las consecuencias que pueden tener para ellos la exposición a instancias como es el proceso legal. Creo que también resulta relevante esta victimización secundaria. Muchas veces se piensa, o la ley en realidad la recoge a propósito de la exposición de niños, niñas y adolescentes con el sistema legal, pero efectivamente esta victimización secundaria, y eso también es súper importante a propósito de la labor que hace las comunidades que hoy día están presentes, tiene que ver también con que esto puede tener lugar en otras instituciones o intervinientes que tengan relación de alguna manera con el sistema de justicia, como pueden ser hospitales, establecimientos educacionales, etc. Esto es una cuestión que ya de hecho ha sido recogido hace tiempo por la Organización de Naciones Unidas. Vamos a ver ya un poco derechamente qué es lo que nos dice la ley en su artículo primero a propósito de la prevención de la victimización secundaria. Les había anunciado ya al inicio de esta exposición que son 3 momentos, el artículo primero de la ley 21.057 lo recoge, son 3 momentos en donde tiene implicancia esta modificación legal, esta gran modificación legal que significó la ley 21.057 a propósito de los cambios que se va a hacer para la intervención o el trato respecto de niños, niñas y adolescentes víctimas de los delitos que vamos a realizar, que son, como les decía, 3 momentos cruciales: al momento de la denuncia, durante la investigación en el proceso penal y en el juzgamiento de estos delitos. ¿Ya? Vamos a revisar cuáles son estos delitos graves, y obviamente que la incidencia que se vaya a tener, la incidencia que tenga el proceso penal en los niños, niñas y adolescentes es una cuestión de la que la ley se hace cargo. Ya volvemos al tema de la prevención de la victimización secundaria como piedra angular, por así decirlo, de la ley 21.057. ¿Ya? Es decir, todos los organismos que intervienen durante la tramitación de un proceso penal, desde la denuncia hasta el juzgamiento, lo vamos a revisar igualmente, pero se deben propender acciones de alguna manera para proteger física y psíquicamente a niños, niñas y adolescentes, y también resguardarles su privacidad. Bueno, los delitos, en particular, que yo creo que esa es una de las preguntas, una pregunta un poco más práctica, los delitos en particular de los que se hace cargo esta ley y respecto a los cuales esta ley comienza a tener aplicación son los que ustedes ven en pantalla. Si se fijan, efectivamente, hay una parte de estos delitos que se refieren a delitos sexuales, en este caso cometidos respecto de niños, niñas y adolescentes,
Pero también existen otros delitos que no necesariamente, al menos en su génesis, son delitos que están relacionados con el ámbito sexual, ¿ya? Vemos que además de los delitos sexuales, encontramos delitos relativos a la trata de personas, al tráfico de migrantes, y otros delitos violentos o delitos graves como podrían ser secuestros agravados, sustracción de menores, parricidio, femicidio, por supuesto, los homicidios y otros delitos más relacionados, el delito en este caso también de robo con homicidio o violación con homicidio también está incorporado. Hice una prevención acá porque este catálogo está determinado desde el momento en que la ley existe, ya desde el momento en que esta ley fue promulgada y publicada. Este era el catálogo de delitos de alguna forma que contemplaba la ley. Pero si se fijan, en esta parte de la presentación yo tarjé ya algún delito y de hecho puse aquí una prevención, próximas modificaciones legales. Y esto tiene que ver porque, como ocurre con la tramitación legislativa de proyectos de ley relativos a la materia, ya han existido cambios a propósito de los delitos que conforman este catálogo de la ley 21.057. Uno de ellos es, en este caso, el delito de sodomía, que o denominado delito de sodomía o violación sodomítica, que como muchos de ustedes habrán escuchado, a propósito de la ley 21.483, o también denominada ley Tamara, que fue publicada en agosto del año 2022, se eliminó este delito del Código Penal en sí. Entonces, de alguna manera ya hay una incidencia respecto del catálogo de delitos, estas modificaciones legales que ocurrieron. Y dicho sea de paso, lo mismo se puede decir respecto de otras modificaciones legales importantes que de hecho se encuentran en último trámite legislativo, como es en este caso la denominada Ley de Explotación Sexual, que es el boletín 14.440, que hoy día está en últimos trámites legislativos, y este es un proyecto de ley que viene a modificar de forma sustancial estos delitos que están acá, que son los delitos de producción, adquisición y almacenamiento de material pornográfico, y también la hoy denominada promoción o facilitación de la explotación sexual de niños, niñas y adolescentes. Esta ley, este proyecto de ley, próximamente ley, va a cambiar, y por eso la prevención aquí, para que no se quede esto como pétreo, por así decirlo, como estancado en que estos son los delitos y no se van a modificar que estos sean los delitos, porque esta última modificación que les estoy comentando, de hecho, va a cambiar parte importante de este catálogo relativo a la explotación sexual. Entonces, me parece que esas son cuestiones a tener en consideración para efectos de saber cuáles de los delitos están incluidos dentro del catálogo de la ley. Obviamente, recuerden siempre delitos cometidos respecto de niños, niñas y adolescentes. Importante también para seguir hablando a propósito de la ley y un poco engarzarlo con el objetivo, este objetivo de la prevención de la victimización secundaria, es que la propia ley 21.057 plantea o establece determinados principios rectores, ya que son los que ustedes ven acá. De hecho, estos principios están recogidos en la propia ley, como dice ahí el artículo 3º de la ley 21.057 los recoge, y es importante. Y yo creo que me voy a detener un poco en estos principios rectores, porque de alguna manera parte importante de ciertas dudas que puedan quedar a propósito de qué hacer en ciertos casos, o cómo soluciona la ley determinados casos, creo que la respuesta a muchas de esas interrogantes, a veces bastante difíciles, pueden estar dadas recurriendo a los principios, a estos principios formadores. Vamos a ver que hay muchos que ya tienen reconocimiento de alguna manera indirecto en nuestro país a propósito de la suscripción y ratificación de Chile de la Convención de Derechos del Niño, y otros obviamente también que de alguna manera tomaron más fuerza a contar de la promulgación y publicación y vigencia actualmente de lo que es la ley 21.430 acerca de las garantías y protección integral de la niñez y de la adolescencia, ¿ya?
En primer término, y yo creo que es el más básico y conocido por todos, o la gran mayoría de los que estamos presentes en esta capacitación, el interés superior de niños, niñas y adolescentes, ¿cierto? Hoy día lo que hace un poco la ley es dar realce a esto que ya todos sabemos respecto de que niños, niñas y adolescentes son sujetos de derecho, y que en su intervención en el proceso penal, de alguna manera, son todos los intervinientes en el proceso penal, insisto, desde el momento de la denuncia hasta el momento del juzgamiento, quienes tienen que tender a realizar acciones que procuren, de alguna manera, el ejercicio pleno de sus derechos, ¿ya? Obviamente, tomando en consideración el nivel de sus capacidades y grados de desarrollo, ¿ya? Como les digo, este es un principio informativo, no es nuevo en nuestro país a propósito de la ratificación de los derechos del niño, pero la ley de igual manera lo refuerza, ¿ya? Lo mismo ocurre con la participación voluntaria. Vamos a ver casos en particular, quizás un poco más adelante, pero una de las piedras angulares de la ley 21.057 a propósito de la realización de las entrevistas investigativas videograbadas y de las declaraciones judiciales, que vamos a ver con posterioridad, como segunda patita, por así decirlo, de la ley, es que nunca niños, niñas y adolescentes, a propósito de su intervención en el sistema penal, van a ser forzados a intervenir en el proceso penal. Esta participación siempre va a ser, o debe ser, voluntaria, ¿ya? Lo vamos a ver con posterioridad, quizás un poquitito a propósito de casos más prácticos, cuando algún entrevistador o en el caso de la intermediación se presenta una situación en donde el niño dice que no quiere continuar con su declaración. Finalmente, el escenario en el que se pone en ley es que si el niño no, o el adolescente no quiere continuar con su declaración se termina, ¿ya? Y estas son cuestiones bastante importantes si uno va haciendo el paralelo de lo que ocurría hasta, insisto, antes de la vigencia plena en todo el territorio nacional de la ley, ¿ya? En donde habían procesos penales que se mantenían, sin perjuicio de manifestaciones expresas de niños, niñas y adolescentes de no querer continuar con los mismos. Más allá de lo que uno pueda después discutir o los casos prácticos que puedan haber a propósito de situaciones de retractación, que yo creo que son cuestiones un poco más específicas, pero creo que esto es un avance crucial en lo que venía a ser hasta ahora la tramitación de los procesos penales, como esta piedra de tope, hasta dónde el sistema finalmente llega como para el esclarecimiento de la verdad, que es uno de los objetos del proceso penal. Otro de los principios relevantes también viene a ser el tema o el principio relativo a la asistencia oportuna y tramitación preferente, que esto yo creo que es un principio un poco de perogrullo para también todos los que participamos de esta capacitación, pero que es o resulta fundamental que también se haya dejado o se haya explicitado, por así decirlo. Es decir, como yo creo que a varios de ustedes se les podrá ocurrir solamente leyendo asistencia oportuna y tramitación preferente, el sistema en sí, todas las personas o instituciones que intervienen en el sistema procesal penal, tienen que favorecer siempre una asistencia, como lo dice su nombre, oportuna a niños, niñas y adolescentes, ¿ya? Este es un llamado al que está obligado, no solamente los tribunales, uno pudiese pensar en el agendamiento de las audiencias, muchas veces a propósito de declaraciones judiciales, el tiempo de exposición de niños, niñas y adolescentes a procesos penales llama o entrega el imperativo a los tribunales para dar celeridad a esto, ¿ya? Y obviamente que favorecer finalmente la celeridad tratándose de este tipo de causas. Pero como les decía, este imperativo o este llamado no es solamente a ellos, sino que también es el Ministerio Público, quien en virtud del mismo artículo 3 de esta ley, está también llamado a tener que entregar esta asistencia oportuna y tramitación preferente, ¿ya? De alguna manera, dos de los grandes partícipes del proceso penal, como en este caso pudiesen ser los tribunales y ministerios públicos, son respecto de quienes recae esta obligación que de alguna manera resguarda este principio, ¿ya? Y misma situación se podría decir respecto del trato digno, a propósito de lo que estábamos revisando, el interés superior de niños,
niñas o adolescentes, es decir, niños, niñas, adolescentes sujetos de derecho, y siempre respeto por su integridad individual, sus necesidades particulares y, muy importante, sus intereses y su intimidad, que es una cuestión que también se relaciona con este otro principio, que es el principio de la autonomía progresiva, ¿ya? Los intereses particulares que puedan tener los niños, niñas y adolescentes a propósito de la tramitación de un proceso penal implica, a través de este principio de autonomía progresiva, que muchas veces lo escuchamos, que en todas las etapas del proceso penal, denuncia, investigación y juzgamiento, niños, niñas y adolescentes deben ser escuchados, ¿ya? Y participar en cualquier tipo de asunto que les afectare, obviamente siempre atendiendo a su edad y al grado de madurez. Como les decía, estos principios son principios fundamentales, son principios que vienen a responder interrogantes que muchas veces ocurren en situaciones prácticas o a veces en donde se buscan resguardar distintos intereses que uno tiene que poner sobre una balanza. La respuesta a esas interrogantes, yo creo que la mayoría de las veces pueden solucionarse recurriendo a estos principios rectores de lo que es la ley 21.057. Ya. No sé si existe alguna duda hasta el momento en lo que vamos. Alguien que quisiera tomar el micrófono y hacer alguna consulta en lo que vamos hasta ahora, porque vamos a entrar un poquitito más en detalle. Hola, ¿se Micaela. escucha? Sí, yo tenía una duda. En el caso de que un niño o niña no quisiera declarar, por ejemplo, entendiendo esta opción de que sea voluntario, ¿no? La declaración. ¿Qué sucede con la investigación si es que no declara? Es buena la pregunta, Micaela. Lo que sí quiero puntualizar, si no declara, tú te estás poniendo en el caso, por ejemplo, de que este niño vaya a una comisaría, se encuentre haciendo la denuncia y finalmente decida no participar del proceso, porque recordemos que ahora lo que vamos a revisar un poco más en detalle es que la declaración propiamente tal es una cuestión que la ley viene a cambiar, porque eso ya no va respecto de procesos penales en donde niños, niñas y adolescentes son víctimas del tipo de delitos que ya revisamos. Entonces, de alguna forma, la primera respuesta que uno pudiese tener a tu pregunta, en el sentido de si un niño o un adolescente, un niño, niña, adolescente que de alguna manera manifestó alguna situación de vulneración en la esfera de su sexualidad y por alguna razón concurre a hacer la denuncia acompañado de algún adulto y en esa instancia después manifiesta en algún momento, antes de la realización de una entrevista investigativa videograbada, que no quiere finalmente participar en el proceso, se tiene que respetar este principio que hayamos revisado con anterioridad a propósito de la participación voluntaria, y no se puede compeler a ese niño o ese adolescente a la participación en ese proceso, ¿ya? Al menos no para la realización de esta diligencia, como es la entrevista investigativa videograbada, ¿ya? Eso no significa que el Ministerio Público, en el querer pesquisar la información que primigeniamente fue entregada por el niño, pueda realizar otras diligencias. Vamos a revisar un poco más adelante que con un poco más de detalle, que la entrevista investigativa videograbada es una diligencia como otras que puede decretar el Ministerio Público para el esclarecimiento de situaciones de delitos graves cometidos respecto de niños y adolescentes, pero no es la única, ¿ya? Pero no es la única. Entonces, no sé si respondo a tu pregunta, Micaela, pero existen otros mecanismos también a los que puede recurrir el fiscal. Obviamente que la entrevista investigativa videograbada es una fuente importante. Es una fuente importante porque, como su nombre lo dice, queda registro. Y además, que lo vamos a revisar un poquitito más adelante, hay una metodología que implica la obtención de información respecto a un niño y adolescente de uno de estos tipos de delitos, ¿ya? Pero esto no es sentar a un niño en un lugar finalmente a extraer información. Estamos hablando de personas que están especialmente capacitadas para
de acuerdo a un determinado método, poder obtener información de un niño que haya, de alguna forma, ya entregado algún indicio, que haya entregado algún tipo de información respecto a una vulneración en la esfera de su sexualidad. Y es una fuente relevante, pero insisto, no es la única, y por eso podrían haber otros mecanismos, pero se debe respetar siempre si en algún momento, antes de la realización de la entrevista, ese niño o ese adolescente dice, yo no quiero participar de la realización de esa entrevista, no se puede compeler a ese niño o ese adolescente a la participación en la misma. Tendrán que ser otros los mecanismos a través de los cuales el fiscal va a tener que agotar medios para poder esclarecer esta información que entregó al momento de su develación, por ejemplo. No sé si respondo tu pregunta, Micaela. Perfecto, sí, sí, muchas gracias. Ya. Aló, oye, Héctor, ¿te podría hacer una consulta acá, Felipe Ojeda? Hola, Felipe, por supuesto. Mira, ¿sabes qué? Tengo una consulta que pasó un poco como desapercibida en el relato que tú estabas dando. Bueno, nosotros somos un programa que es el FAE, y resulta que nosotros en una primera instancia, nosotros tenemos hartas denuncias, incluso delitos sexuales de niños, etc. ¿Cuál es el rol en el fondo? Porque claro, tú pones como ejemplo carabineros. Nosotros no somos claramente carabineros, pero tenemos esa primera denuncia en el fondo, o ese primer relato. ¿Hasta qué punto en el fondo con esta nueva ley tiene que llegar el programa o los profesionales que tienen ese primer denuncio en el fondo de estos niños o niñas o adolescentes? ¿Hasta qué punto en el fondo tú vas explorando en eso? Porque yo entiendo que claramente nosotros no tenemos que entrar en una revictimización, bueno, y un montón de situaciones, pero ahí hay un punto igual importante que nosotros como de repente nos vemos en una actitud un poco también entre proteger, a lo mejor transmitir o traspasar un cierto límite en relación a la misma entrevista. Entonces, ahí cuál sería como un poco el tips, porque claro, tú hablas de carabineros, nosotros a lo mejor el carabinero es una descripción más concreta, a lo mejor del hecho, pero claro, uno como psicólogo tiende o trabajador social tiende a profundizar a lo mejor un poco más, cosa que efectivamente tengamos ciertos límites, ciertos parámetros en el fondo en cuál sería específicamente dónde abordar. No sé si me explico. Porque en el fondo ahí, claro, después entra entrevista videograbada y la idea es que el niño en el fondo no entre en una revictimización secundaria, y bueno, y cualquier institución que trabaje con niños directamente. Eso es mi consulta. Es buena la pregunta, Felipe, y yo creo, voy a pecar de visionario, pero yo creo que la respuesta está un poco más adelante en esta presentación. ¿Y por qué lo digo? Porque, de hecho, parte de la metodología que vamos a revisar un poco por encima, pero vamos a revisar que el entrevistador realiza al momento de obtener esta información, implica una fase de preparación. Y esa fase de preparación significa poder recabar distintas fuentes de información que a él lo van a preparar para la obtención de información respecto del niño, niña, adolescente. Esa información no solamente va a venir del fiscal o de aquellas personas del Ministerio Público que de alguna manera hayan participado o tenido algún tipo de injerencia a propósito de una denuncia de un evento de estas características, sino que aquí adquieren también relevancia muchas veces organismos de primera asistencia u otros organismos distintos de las entidades, como podrían ser el Ministerio Público, como podría ser una URABIT. Entonces ahí lo vamos a revisar un poquitito más adelante, pero se hace crucial la entrega de información que puedan hacer coordinadamente distintas organizaciones o instituciones que atiendan directamente a niños para contextualizar e insumar esta fase previa que es parte de la metodología que los entrevistadores deben realizar para la obtención de información de los niños. Entonces es súper rica la información y va a ser muy necesaria la información que desde, por ejemplo, instituciones como la que tú trabajas, Felipe, u otras instituciones finalmente en donde hay trato directo, en este caso con niños, niñas y adolescentes víctimas de este tipo de delitos, puedan realizar al Ministerio Público. No sé, voy a pegar un poco, Felipe, más adelante yo creo que vamos a retomar este tema, pero no sé si en parte va por ahí la respuesta a la pregunta que me hace. Sí, absolutamente. Ya, qué bueno. Bueno, vamos a seguir. Como que les había dicho, prevención de la victimización secundaria como piedra angular de la ley 21.057, pero la ley, de hecho, en su propio artículo primero, hace mención a
específicamente las instancias respecto de las cuales va a regular, que en este caso son, en primer término, la entrevista investigativa videograbada, que, como había anunciado, es uno de los puntos sobre los que nos vamos a detener, y la declaración judicial. ¿Ya? Yo les había anticipado que este cambio de paradigma, este cambio enorme, más grande, que existe en materia procesal penal en nuestro país desde la reforma, implicaba modificaciones en el sistema legal, desde denuncia, en la investigación y en el juzgamiento. En la denuncia ya no vamos a tener a el niño entregando información en una comisaría, en una toma de declaración, sin ningún tipo de resguardo. Hay mecanismos que hoy día la ley entrega y de alguna forma deben respetarlo, en este caso las instituciones de primera respuesta, las instituciones de primera acogida, en este caso a propósito de la denuncia de delitos, como podría ser Carabineros, como podría ser la PDI, como podría ser el propio Ministerio Público, al momento de realizarse una denuncia directa en el Ministerio Público. Hay mecanismos de resguardo que hoy día no viene al caso, de alguna manera, revisarlo más en detalle, pero que eso va a implicar evitar una revictimización, una rememoración de los hechos y la realización en un tiempo inmediato, dice la ley, la realización en un tiempo inmediato de una entrevista investigativa videograbada. Obviamente tiene que existir una evaluación, también lo vamos a revisar un poquitito después. Juravit hace una evaluación, finalmente si el niño, niña y adolescente está en condiciones de poder realizar esta entrevista investigativa videograbada, ¿ya? Pero ya si nos vamos después del ámbito de la denuncia, viene la realización de la entrevista investigativa videograbada, que como les decía, vamos a detallarnos un poquitito más adelante, y la declaración judicial, que me voy a adelantar aquí solamente como para dar una pincelada, porque como les había comentado, tampoco vamos a ver la declaración judicial porque es para más largo, pero otro de los cambios, como decía este video que vimos al inicio, que incorpora la ley 21.057, es la declaración que puedan prestar niños, niñas y adolescentes en sede judicial, ¿ya? Hay que dejar de lado esta creencia muchas veces de que esta ley de entrevista videograbada, la ley 21.057, es una ley de entrevista única. Y ese no es, a diferencia de otros ordenamientos jurídicos en donde sí se contempla sistemas procesales penales con entrevistas únicas, nuestro sistema no es un sistema, el sistema de la ley 21.057 no es un sistema de entrevista única, porque de hecho contempla la posibilidad de la ley de la entrevista investigativa videograbada, pero también el sistema contempla la declaración judicial del niño, niña y adolescente. ¿Ya? Son sedes distintas, uno al comienzo de lo que pudiese ser la tramitación de una investigación penal, y en el caso de la declaración judicial como al finalizar o en la etapa final de lo que viene a ser como el proceso penal. Y como decía el video que vimos al comienzo, sin yo querer entregar mayor información de eso, porque no tenemos más tiempo, pero el cambio más crucial a propósito de la intervención de niños, niñas y adolescentes en la declaración judicial tiene que ser o tiene que ver con la aparición, por así decirlo, o la creación de este nuevo personaje en el proceso penal que viene a ser el intermediario, ¿ya? Que es la persona de alguna manera con quien el juez, al momento de una declaración judicial de un niño, niña, adolescente, de un caso que llegó a instancias de juicio, es la persona con quien el tribunal tiene contacto para la realización de las preguntas al niño, niña y adolescente. Es decir, hay un resguardo que se está adoptando a propósito de esta intervención del niño, niña y adolescente en sede judicial a través de la figura del intermediario, ¿ya? Me parece que es otra de las piedras angulares, al menos a mencionar, como quizás dejar sembrada la idea. Eso podría ser objeto de una próxima capacitación, pero eso es otro de los cambios cruciales a nivel de declaración judicial que incorpora esta ley, además de la realización de la entrevista investigativa videograbada. Ya. Y entrando un poco más ya en el detalle a propósito de el sistema de colaboración interinstitucional y las intervenciones especializadas. Quisimos dejar esta lámina en la presentación porque, aunque ustedes no lo crean, o quizás haya algunos que han tenido acercamiento a la ley lo puedan haber palpado en carne propia, la implementación, lo que significa implementar
y este cambio no solamente de paradigma, sino que también el destino de recursos, el cambio de una lógica del sistema cuando estamos hablando de determinados delitos que afecten niños y adolescentes, implica necesariamente una coordinación y requiere como lo dice la lámina, ajustes a los procedimientos que ya llevaban bastantes años. Y eso, esta como coordinación en la implementación de la ley, es una tarea titánica. ¿Ya? Es una tarea titánica. Hay ajustes en procedimiento, hay capacidad humana que coordinar de las distintas instituciones que participan, hay coordinación entre instituciones, hay inversión muchas veces de material que se debe hacer a propósito de las características que tienen que tener las salas, por ejemplo, para la realización de entrevistas, considerando incluso que esta era una ley que no tenía incorporado recursos. Entonces, la implementación exitosa de la ley es una cuestión compleja y convergen o de alguna manera intervienen todas estas instancias o estos requerimientos que podemos ver en la presentación. Los entornos y equipos técnicos, la coordinación entre las instituciones, las obligaciones que la ley le entrega a algunas instituciones para el recto funcionamiento. O sea, la implementación exitosa yo creo que es una cuestión compleja. Y aquí me tomo un poco de la pregunta que me hacía Felipe, la relevancia, en este caso, de las organizaciones o de las instituciones que tienen trabajo directo con los niños y con sus familias. Con los niños, con los adolescentes, con sus familias, a propósito de la información que pueden levantar y de lo nutritiva que va a ser dicha información para la fase previa de lo que va a ser la entrevista investigativa y videograbada que va a realizar esta persona especialmente capacitada para ello. Solamente como referencia, porque no viene al caso, esto no es una clase de derecho, ni nada que se le pase, pero solamente para tener una referencia, partir señalando que ya llevamos algún par de años desde que se promulgó y se publicó esta ley, en el año 2018, enero del año 2018. Sin embargo, como ustedes muchos ya sabrán, la implementación de esta ley se determinó que fuese gradual, ¿ya? Hubo un primer grupo de regiones que a contar del mes de octubre del año 2019 comenzaron esta implementación, ¿ya? Arica, Parinacota, Tarapacá, Antofagasta, Maule, Aysén, Magallanes, entre otras, Antártida también. Un segundo grupo que comenzó en junio del año 2021, Atacama, Coquimbo, Ñuble, Biobío, la Araucanía y Los Ríos, a implementar esta ley. Y finalmente el tercer grupo es en el que estamos inmersos los partícipes de esta capacitación, en este caso Valparaíso, la región del Libertador, Bernardo Higgins, Los Lagos y también la región metropolitana, ¿ya? Esta yo creo que fue otro de los desafíos un poco en la implementación de la ley. Era una cuestión necesaria hacerlo, en mi opinión, de manera gradual, pero obviamente implicaba un desafío de mantenerse en elevar estándares a través del tiempo. Yo creo que era otra de las cuestiones que hasta el día de hoy incluso resulta muchas veces dificultoso a propósito de la implementación que yo les decía. Importante que como marco normativo uno pudiese decir está la ley 21.057, que es la que hemos estado comentando, pero también como normativa relacionada a la ley encontramos el reglamento de la ley propiamente tal, en donde vamos a encontrar cuestiones un poco más aplicación práctica de la ley a propósito de cuestiones un poco más específicas, como podrán ser los cursos de formación que tienen que realizar tanto los entrevistadores como los intermediarios, las metodologías que tienen que seguirse a propósito de las entrevistas o las declaraciones judiciales, las acreditaciones que puedan tener las personas de los entrevistadores, etc. ¿Ya? Y una bajada aún más concreta a propósito de los procedimientos y el funcionamiento ya operativo, como dice la lámina de la ley, vienen a ser los protocolos,
¿ya? Tanto el reglamento como los protocolos son normativa que la propia ley establece que debía regularse, por así decirlo, o crearse. En este caso, de hecho, todavía hay protocolos que están en fase de elaboración al día de hoy, o de protocolos que se están afinando al día de hoy. Habíamos ya un poco adelantado esto de adaptar el procedimiento, uno de los objetos de la ley 21.057 a propósito de la prevención de la victimización secundaria, el adaptar el procedimiento penal a niños, niñas y adolescentes. Una cuestión súper importante que yo ya lo había anunciado con anterioridad es que esta ley no es una ley que uno pudiese decir, no es una ley así pro niño, pro infancia, y que de alguna forma pisotea o pasa por encima con máximas propias del proceso penal a propósito del resguardo que se quiere tener respecto de niña, niña y adolescente. Eso no es así, ¿ya? Recordemos que nuestro sistema procesal penal es un sistema garantista, ¿ya? Que eso no es una crítica, nuestro sistema es así, los sistemas procesales penales deben entender aquello. Y de alguna forma los cambios que realiza la ley 21.057 son cambios que implican una adecuación del proceso, más que, como dirán algunos, cargar el proceso o la balanza de lo que viene a ser el proceso, o respecto de la persona del imputado o del acusado, o respecto de las personas de las víctimas, ¿ya? Por eso que teniendo este modelo garantista procesal penal, sigue existiendo la posibilidad de la participación de todos los intervinientes, a propósito de la realización, por eso que esto está normado, la realización de las entrevistas, la realización de las intermediaciones a propósito de las declaraciones judiciales, pero sigue manteniendo las máximas propias del proceso penal, como podría ser en este caso el asegurar una situación de equivalencia respecto de las partes, lo que se denomina la igualdad de armas, el Ministerio Público por una parte, la defensa por otra parte, los querellantes por otra parte, etc. Y de esta forma armar, o más que armar, poder lograr la construcción de esta verdad procesal. Y es una construcción conjunta, no exenta de dificultades, por supuesto, porque estas medidas que se adoptan en virtud de la ley 21.057 son medidas de alguna manera nuevas, no obstante desde la publicación de esta ley y la vigencia progresiva en regiones, pero son medidas nuevas y que, como todo lo nuevo, muchas veces mantiene resistencia. Y no es una resistencia desde el punto de vista negativo, sino que tiene que ver un poco una resistencia a los cambios, ¿ya? Pero sin perjuicio de eso, esta es una norma que respeta las máximas propias de lo que vendría a ser un debido proceso judicial, que de hecho son las máximas propias de nuestro ordenamiento jurídico procesal, ¿ya? De hecho, voy a tomar la salvedad de comentar muchas veces que incluso, como les había comentado, la calidad del material probatorio que se puede obtener a través de una entrevista o del registro de una entrevista investigativa videograbada es una cuestión que no solamente, esto lo relaciono a propósito de la equivalencia de los intervinientes, es una cuestión que no solamente debería interesar a los acusadores, por así decirlo. Es decir, no solo debería interesar al Ministerio Público ni al creyente en el evento en que exista creyente, sino que también a la defensa. Y también a la defensa en el sentido de que, a diferencia de que, como ocurría hasta antes de la implementación de esta ley, tratándose de delitos sexuales cometidos respecto de niños, niñas y adolescentes, la obtención de prueba más concreta era dificultoso. O sea, sin considerar la sobreintervención que se realizaba muchas veces de los niños, niñas y adolescentes víctimas de este tipo de delito, habían declaraciones y declaraciones. En cambio, aquí vamos a tener un material puro. Y eso, obviamente, debería ser también una cuestión de interés para la defensa, ¿ya? Es decir, si hay argumentaciones o hay alegaciones que se quisieran hacer desde el punto de vista de la defensa, qué mejor que poder obtener este registro videograbado. Así las cosas,
respeta o se respeta el objeto de esta presente ley, la prevención de la victimización secundaria, permite obtener más y mejor información, un poco relacionado con lo que les comentaba a propósito de lo que podrían ser los intereses de las defensas en este tipo de casos, y conversa obviamente con este fin máximo de la prevención de la victimización secundaria, que va siempre bajo el alero del respeto al debido proceso judicial. Volvemos un poco al tema de la adecuación de este proceso penal a los niños, niñas y adolescentes. Ya, vamos a entrar de lleno a la entrevista investigativa video grabada. ¿Ya? Entrevista investigativa video grabada. Recordando un poco, como les decía, hecha la denuncia o informada esta situación, la develación acerca de una situación o de hechos que hayan sido o que impliquen una vulneración en la esfera de sexualidad de niños, niñas y adolescentes, lo que señala, en este caso, la ley, es que estos organismos que reciban esta primera información van a comunicar esta información al Ministerio Público para la realización en el tiempo más inmediato posible de esta entrevista investigativa videograbada. Ya nos habíamos adelantado un poquitito a las características de esta entrevista investigativa videograbada, ¿ya? Pero vamos a revisarlo igualmente. Lo primero, como me habían preguntado anteriormente, la entrevista investigativa videograbada es una diligencia de investigación. Para los que no estén tan familiarizados con el proceso penal, cuando se denuncian hechos constitutivos de delito, las investigaciones comandadas por los fiscales del Ministerio Público, a través de los propios fiscales, solicitan distintas diligencias de investigación a las policías o directamente las realizan ellos. Esto para el esclarecimiento de los hechos. Estas diligencias de investigación pueden ser de distinto tipo. ¿Ya? En las causas que no se encuentran bajo el alero de esta ley podrán ser toma de declaraciones, una diligencia de investigación podrá ser también la obtención de grabaciones de cámara de seguridad a propósito de otro tipo de delitos, qué sé yo. En el caso de este tipo de delitos, la realización de la entrevista investigativa videograbada es una más de diligencias de investigación que puede realizar el Ministerio Público. ¿Ya? Insisto, es una de las diligencias relevantes y de obtención de información más relevante tratándose de este tipo de delitos. Tiene que ser esta diligencia videograbada, ¿cierto? Hay medios tecnológicos idóneos que permiten esta reproducción íntegra y fidedigna de lo que se transmitió al entrevistador en esta instancia. Tiene que ser realizada, además, en dependencias especialmente acondicionadas para este efecto. Estas fueron una de las cuestiones que ya les había anunciado a propósito de la denuncia que viene a cambiar la ley 20.057 cuando llega el niño o el adolescente a, pongámonos en el caso de una comisaría, a hacer la denuncia acompañado o no de un adulto, se garantiza primero que nada un espacio en particular, privacidad, para que se pueda manifestar libremente la información que en este caso el niño determine. ¿Ya? Pero además, finalmente, hechas las evaluaciones por URABIT, finalmente, también se garantiza que la realización de la entrevista investigativa videograbada con posterioridad a la entrega de este primer relato al funcionario policial, la realización de la entrevista investigativa videograbada también se realice en dependencias especialmente acondicionadas para este efecto. Entonces, las características propias de estas dependencias vienen dadas en el reglamento que revisamos, además, que complementa esta ley. Pero, de alguna manera, esto también viene a hacer o a rememorar uno de los principios que ya revisamos anteriormente, el trato digno, a propósito de esta instancia resguardada, esta instancia en que debe existir privacidad para la realización de esta diligencia. Hay condiciones que la propia ley señala, un poco, algunas de ellas ya las hemos ido mencionando, que se deben resguardar no solamente para la realización de la entrevista investigativa videograbada, que es lo que estamos revisando en esta capacitación, sino que también
para las declaraciones judiciales que eventualmente puedan prestar niños, niñas y adolescentes. Y que son un poco las que están acá en las láminas. Ya la protección de la privacidad siempre del niño, niña y adolescente, el resguardo de la seguridad del niño, niña y adolescente, el control de la presencia de los participantes, que es una cuestión importante, lo vamos a revisar a continuación, pero en esta instancia de entrevista investigativa videograbada, es una instancia en donde está el entrevistador y el niño, niña y adolescente. Sin perjuicio que es una instancia en la que probablemente pueda estar siendo observada por otras personas que la ley autoriza a que puedan observarla, es una instancia que entrega esta privacidad al niño, niña y adolescente. ¿Ya? A propósito de este requerimiento que la propia ley realiza, que es el control de la presencia de los participantes. Y una cuestión un poco más técnica, ya que tiene que ver con el resguardo o el aseguramiento de las condiciones tecnológicamente adecuadas para la obtención de este registro. Aquí viene lo que un poco lo que les comentaba. ¿Quién participa de una entrevista investigativa de grado? Alguien podrá decir, bueno, en este caso ya el niño fue a la comisaría, entregó este como primer relato, se dispuso la realización de una evaluación por parte del fiscal para verificar si se encuentra en condiciones físicas y psíquicas ese niño de poder realizar la diligencia de entrevista investigativa videograbada, y se realiza la entrevista, o se va a realizar esa entrevista investigativa videograbada. Esa evaluación lo permite, por así decirlo. ¿Quién participa en esta entrevista investigativa videograbada? El entrevistador, como les había comentado, esta persona especialmente capacitada para ello, que vamos a ver un par de los requisitos que deben tener, y el entrevistado, ¿ya? Sin perjuicio de ello, ¿existe participación del fiscal del Ministerio Público o puede existir participación del fiscal del Ministerio Público? Sí, puede existir participación del fiscal del Ministerio Público, en particular en la etapa de planificación de la entrevista investigativa, que es lo que vamos a revisar a continuación a propósito de la información relevante que se puede obtener desde las organizaciones o instituciones de primera respuesta. Pero en la interacción propiamente tal, durante la realización de una entrevista investigativa, videograbada, el niño, niña y adolescente solamente mantiene contacto con el entrevistador. Es solamente con él la interacción. Y ya un poco uno puede decir, así como la ley tiene sus objetos, ya regular, o sea, prevención de la victimización secundaria como piedra angular, regulación a propósito de la entrevista investigativa degradada y de la declaración judicial, uno pudiese preguntarse qué es o cuál es el objeto de la entrevista investigativa videograbada. Ya, esa es una pregunta cuya respuesta la entrega la propia ley. ¿Ya? Un poco disponer, como lo dice acá el artículo 5 de la ley 21.057, de todo tipo de antecedente que oriente el desarrollo de la investigación penal, a propósito de la información que puede entregar el niño, niña y adolescente de estos hechos denunciados. Y obviamente volvemos a los principios matrices, evitando esta exposición injustificada o reiterada del niño, niña y adolescente a estas instancias que buscan establecer el esclarecimiento de la verdad y la participación criminal. De esta manera, tenemos la entrevista investigativa videograbada, aparece como esta diligencia gran dentro de las diligencias de investigación en este tipo de delitos, en donde se cumplen estos fines de manera simultánea. Es decir, se previene la victimización secundaria, ya la exposición de niños, niñas y adolescentes que se han visto afectados por delitos de esta gravedad, y además es una instancia que permite una mayor cantidad de información para la investigación. Esto, obviamente, dado la metodología, que ya les he comentado algo que es una metodología aprobada, que permite, a través de las distintas fases, aumentar la cantidad de información que se puede obtener. ¿Ya? No tendría sentido que una entrevista investigativa videograbada buscara contaminar o dañar a la víctima. Ese no es el objetivo de una entrevista investigativa videograbada, por el contrario. Ya vamos llegando
me aventuro a decir a la parte final de nuestra presentación, a propósito de lo que yo ya les había anunciado, que es la metodología, o vamos a revisar un poco la metodología de esta entrevista investigativa videograbada. Como ustedes pueden ver en esta lámina, son 3 etapas de las que cuenta esta metodología. Encontramos en un primer término esta etapa de planificación, encontramos en un segundo término la etapa de desarrollo, y encontramos en un tercer término la etapa de evaluación. ¿Ya? Voy a insistir, antes de quizás hacer un poco de mención a estas distintas etapas, no se trata esta realización de la entrevista investigativa video grabada de solo grabar o realizar una grabación, poner play, uno pudiese decir, a una instancia en donde un niño o niña adolescente está y se le hacen preguntas, por así decirlo. ¿Ya? Lo que se busca en este caso, a través de esta metodología, es reunir evidencia, ¿ya? Que tiene, o sea, de relevancia, de alguna manera, que se pueda obtener a propósito de la etapa de planificación y la distinta información que se pueda obtener con el fiscal de la causa, pero siempre resguardando este imperativo de no perjudicar al niño, niña y adolescente. ¿Ya? Esta metodología de la ley de entrevista video grabada es una metodología que no es una forma ordinaria de comunicación que tienen las personas. Eso también es súper importante, porque uno pudiese decir, bueno, pero la manera de la obtención de información es quizás haciendo preguntas específicas y si así nos comunicamos todos, ¿cómo eso no va a ser la manera de poder obtener información o este tipo de relatos respecto de un niño, niña, adolescente? No, ya no conversa con las formas ordinarias de la entrega de información. Hay un método que está por detrás, está en el respeto de estas etapas, y eso obviamente que está protocolizado. ¿Ya? Uno de los protocolos que todavía se encuentra en afinación tiene que ver un poco con eso, tiene que ver un poco con la forma en que se obtiene la información a través de la entrevista investigativa videograbada. Entonces nos encontramos el entrevistador en esta primera etapa, que es la etapa de planificación, realiza una organización de la información. ¿Ya? El entrevistador tiene que obtener información acerca de la denuncia respecto de la cual, en este caso, el niño, niña, adolescente va a entregar información a través de la entrevista investigativa videograbada. ¿Ya? Organizada esa información que puede ser obtenida desde el propio fiscal del Ministerio Público, desde las profesionales o los profesionales de URABIT del Ministerio Público que puedan haber participado en la fase de evaluación de ese niño, niña y adolescente a propósito de la realización de la misma entrevista investigativa videograbada. Y se debe disponer además un plan de la realización de la entrevista. ¿Ya? Se va a abordar una obtención de información a través de, primero, un relato libre. No es solamente un preguntar y obtener respuestas. ¿Ya? Esto es previo incluso a entrar a conocer acerca de los propios hechos propiamente tal, que es un poco la información que se espera obtener en la etapa de desarrollo. ¿Ya? En donde no solamente, o sea, además de la introducción que se puede realizar a propósito con las primeras pesquisas que el entrevistador pueda realizar al niño en el sentido de si sabe la razón por la que se encuentra en ese lugar en ese momento, ya la obtención del relato propiamente tal. Perdón, me quiero hacer cargo para no dejar el punto. En la etapa de planificación, o es a propósito de la etapa de planificación, en donde, insisto, se hace crucial la labor que se puedan realizar desde organizaciones, desde instituciones de primera respuesta, que se haya obtenido de un niño, una niña, un adolescente, a propósito de una primera develación, a propósito de un relato que se haya podido entregar en otro momento. Esos van a ser insumos claves, no solamente para la evaluación que podrá hacer URABIT en su momento y determinar o señalarle al fiscal del Ministerio Público si ese niño, niña o adolescente está en condiciones o no de realizar la entrevista investigativa videograbada, sino que también para
el plan de la entrevista que ese entrevistador va a realizar, parte importante de eso va a depender de la cantidad y de la riqueza de la información con la que cuente. Y ahí un actor más que relevante son estos primeros, las instituciones de primera respuesta, las instituciones que ya han tenido algún tipo de contacto con el niño, niña o adolescente. Luego, les refería a propósito de esta etapa de desarrollo, ¿cierto? En donde ya hay una obtención del relato, más allá de las preguntas preparatorias que se puedan hacer antes de comenzar a conversar de los hechos propiamente tal. Y finalmente hay un cierre, ¿ya? Y la etapa de evaluación es una etapa que obviamente se realiza también, se encuentra dentro del método de la realización de entrevista investigativa videograbada, a propósito de del análisis de la información obtenida. Es importante siempre verificar o evaluar si la obtención de la información conversa con los fines de la propia ley, yo creo que siempre además va a poder servir esta etapa de evaluación finalmente para la propia capacitación de futuros entrevistadores. Son cuestiones que está dentro de la metodología de la realización de entrevista investigativa videograbada, este análisis de la información que se obtiene a través de este mecanismo. Luego, ya lo había comentado a propósito de la planificación y la entrega de estos antecedentes al entrevistador. Voy a bajar aquí. Este protocolo este protocolo que yo les había comentado que todavía se está afinando, ¿ya? Señala que este entrevistador va a tener o debe disponer de la información suficiente, con la suficiente antelación a la entrevista, todos los antecedentes y diligencias efectuadas, así como la información sobre estas características particulares y específicas de la víctima niña, adolescente. Entonces, acá encontramos esta información que yo creo que muchos de las organizaciones que están presentes en esta capacitación es información con la que cuentan y que pueden insumar para la realización de una adecuada entrevista investigativa videograbada. Como podría ser información general del desarrollo evolutivo de un niño, niña, adolescente, la información relevante sobre eventuales particularidades, diagnósticos clínicos, necesidad de traductor, si es que llegase a ser indispensable, información sobre el estado físico y emocional del niño, niña, adolescente, etc. ¿Ya? Así las cosas, esta intervención que tengan desde estas instituciones o primeras instituciones de primeras respuestas con niños, niñas, adolescentes resultan crucial el suministro de antecedentes que puedan o que se puedan entregar al entrevistador. ¿Ya? O si es que no fuese un suministro de información directa como pudiese ser a través del Ministerio Público, en la entrega de insumos, quizás también para que desde las mismas instituciones, desde las mismas organizaciones que tienen estos tratos directos o intervención directa con estas víctimas, se pueda incluso empoderar a adultos responsables o a padres, de alguna manera, para que sepan que ellos también son llamados de alguna manera a poder entregar esta información que va a ser relevante para la planificación de la entrevista investigativa videograbada. ¿Ya? Importante, yo creo, recalcar que todos, en los distintos roles, pueden facilitar la entrega de esta información. Y ya por último, ya en lo que dice relación al rol propiamente tal del entrevistador. ¿Ya? Tiene que existir un desarrollo adecuado de todas las fases de las que hemos conversado, de la que consta la entrevista investigativa videograbada, a propósito no solamente de la capacidad para formular las preguntas adecuadas. Recuerda que les había comentado que esta técnica, el método, implica la realización de preguntas de determinada forma, y ahí está un poco el desafío del entrevistador: cómo hago las preguntas de determinada forma sin finalmente revictimizar, sin yo de alguna forma poner palabras que no me han dicho o hacer presente a situaciones que no me han señalado, etc.
Las destrezas, obviamente, de comunicación efectiva que debe tener ese entrevistador, su neutralidad, las distintas actitudes, la horizontalidad con el entrevistado, la información a propósito de los silencios, súper importante, las distintas pausas o el tono de voz que puede utilizar. Y obviamente que ya tienen que ver con cuestiones un poco más específicas a propósito de conocimientos teóricos de los que debe tener el entrevistador, que son obviamente conocimientos que adquieren estos cursos de capacitación que todos los entrevistadores deben tener como para tener su calidad de tal. ¿Ya? Entrevistadores o entrevistas investigativas videograbadas solamente pueden realizar personas que tengan tal calidad y que se encuentran dentro de unos registros particulares que consta el Ministerio de Justicia. Así las cosas, concluyendo, a propósito de este modelo de lo que vienen a ser las entrevistas investigativas videograbadas. La realización es por este entrevistador, funcionario capacitado, competente, entrenado y con una formación continua. No hay una formación inicial, lo que exige la ley es no solamente una formación inicial, sino que es una formación continua. Hay una técnica específica, y es un poco lo que revisamos muy por encima a propósito del método que deben utilizar los entrevistadores para la obtención de este tipo de información, en donde, insisto, se hace más que relevante a propósito de la etapa de planificación, la información que se pueda suministrar a propósito de las instituciones y organizaciones de primera atención. Hay un aseguramiento del registro del material que quede grabado, videograbado, en términos de imágenes y sonido. Eso podría ser materia de otra capacitación, pero tiene una relevancia, o puede tener una relevancia este registro de la EIV, de la entrevista investigativa videograbada, para el juicio. Bajo ciertos determinados supuestos se puede exhibir y determinados episodios de la entrevista. Entonces, tiene que también asegurarse este registro videograbado. Y ya un poco conversando lo que dice relación a lo que los principios de la ley 21.057 hablaban a propósito del trato digno. Hay un entorno especial acondicionado que debe tener no solamente para la realización de la entrevista, ojo, en la declaración judicial, finalmente, también se tiene que respetar la realización o que esa instancia tenga lugar en un entorno acondicionado, libre de distracciones para mí. Y por último, lo que les comentaba, que era esta como labor titánica de coordinación que tiene que existir entre instituciones, que yo creo que es de las cosas más difíciles como desafío que tiene la ley. Son muchos, como ustedes podrán ver, quienes están llamados a, de alguna manera, aportar desde su vereda a la correcta implementación de esta ley. Y yo creo que ese es uno de los desafíos más importantes de los distintos actores del proceso penal, no solamente los más evidentes, como pudiese ser la fiscalía, los tribunales, o los intervinientes en el proceso penal, sino que también los auxiliares, en este caso de la administración de justicia, las policías, y en este caso, de manera indirecta, a propósito de lo que les he comentado, también están las organizaciones como son ustedes, o muchos de los que están acá presentes en esta capacitación, con estas primeras informaciones que pueden resultar cruciales para una correcta ejecución de una diligencia como es la entrevista investigativa video grabada. Espero no haber sido muy extenso, espero haber abordado los temas que esperaban que abordáramos. Está mi correo electrónico aquí, yo estoy disponible para poder atender dudas que algunos de ustedes puedan tener, y agradezco por la paciencia, y bueno, quedo con micrófono abierto para que, si es que existe alguna duda que me quisieran hacer de esta segunda parte de la presentación. Muchas gracias, Héctor. Como dijimos al comienzo, vamos ahora a parar la grabación para que después todos la vamos a reenviar para que la puedan revisar. Aprovecho de saludar ahí, había saludado a las organizaciones presentes, Reñaca Más Alto entre medio se agregó, bienvenida. Déjenme buscar dónde paro la grabación.